Bueno, buenas tardes a los que se van sumando. Vamos a esperar 10 minutitos para ver si se va sumando más gente y ya arrancamos con la tutoría. Bueno, mientras voy haciendo una introducción. Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Mi nombre es Matías, yo soy militante de la Centeno. Bueno, hoy nuevamente seguimos con las teorías de Derecho Administrativo y nos acompaña la doctora Florencia Sicabo, docente de esta facultad, que da clases de elementos de Derecho Administrativo ya hace 10 años, me habías dicho más o menos. También es docente, bueno, del CPO, da clases en el CPO también, en el Departamento de Derecho Público. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando en esta autoría de Derecho Administrativo. Si hay alguien que nos está viendo que se preguntaba por qué no pudimos hacer la teoría de derechos humanos que estaba prevista para más temprano, el docente no pudo hacerla por temas personales, pero bueno, ya la vamos a estar reprogramando. Bueno, recuerden que esto lo hacemos, como decimos siempre, por este contexto de aislamiento social y preventivo obligatorio que estamos viviendo, para ayudar a aquellos alumnos que, pudiendo tener clases virtuales por las dificultades existentes actualmente, y por eso decidimos llevar a cabo estas tutorías. Así que bueno, recuerden que el material, las consultas que se vayan surgiendo, vayan formulándolas, tanto a través del chat de Face como de acá del Zoom, y al final de la clase la vamos a ir resolviendo una por una. Bueno, sin más que decir, de vuelta, gracias Flor por acompañarnos hoy, y bueno, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó recién, mi nombre es María Florencia Sicabo, los voy a acompañar en esta clase de procedimiento administrativo. Las dudas que tengan, como recién dijo, les recomiendo que las anoten, salvo que sea algo que no les permita avanzar, y si quieren ahí podemos interrumpir, no hay problema, pero en principio tratemos de dejarlas para el final. Así pueden entender todo, porque tal vez con la clase misma se puedan ir dilucidando algunas cuestiones que tengan dudas en el momento específico en el que les surge. Hablamos hoy o en realidad para lo que me convocaron es para hablar de procedimiento administrativo. Les propongo arrancar por conocer qué es el procedimiento administrativo. Se dice que en realidad el procedimiento administrativo está definido como el conjunto de principios y de reglas que
que sigue el Poder Ejecutivo por medio de actos preparatorios y actuaciones materiales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de expresar las decisiones en el ámbito de la administración, ¿sí? El procedimiento administrativo es un modo de elaboración de las decisiones estatales y constituye un límite, y esto es muy importante, al ejercicio del poder estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese límite se ve reflejado en la garantía de los derechos de las personas que interactúan con el Estado a través de estos procesos, y en realidad sobre todo de este procedimiento en el que se controvierten y los administrados hacen valer sus derechos. Y por otro lado, a través de este procedimiento administrativo, que es una clase súper relevante en el marco del CPC, de elementos, se pone sobre todo énfasis en el objetivo que tiene que ver con la intención de asegurar la legitimidad y el acierto y la eficacia de las conductas y de las decisiones de la administración. Hablemos entonces específicamente, porque entiendo que lo que ustedes vieron hasta ahora, si es que lo vieron por clases por Zoom, en sus respectivos CPC a los que se anotaron, fueron hablando someramente de la ley 19.549, entiendo que en la parte de fuentes, cuando la mencionaron específicamente el régimen del derecho administrativo que nos rige, pero ahora vamos a empezar a adentrarnos específicamente en el articulado que está en la 19.549 y en el decreto reglamentario. Es importante arrancar desde cero, entonces en ese contexto les propongo, para que quede bien claro, y quizás es extenso, pero como esta es una clase de tutoría, la idea es que lo que abunda no daña, entonces que quede bien claro y repetir conceptos como para que les vayan quedando más firmes en la cabeza, porque todo lo que tiene que ver con la parte posterior a recursos, a procedimiento administrativo, ya es proceso judicial y hay un montón de cosas que tener bien clara la ley de procedimientos administrativos nos va a ayudar. El artículo 1 del decreto ley 19.549 del año 72 establece que las normas de procedimiento que se aplicarán ante la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los órganos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque en este contexto vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación de la ley de procedimientos administrativos, ¿sí? ¿Qué es lo que regula el procedimiento administrativo? Básicamente la ley de procedimiento administrativo regula tres cosas. Por un lado, el procedimiento administrativo, netamente; por otro lado, el acto administrativo; y en una tercera instancia, la impugnación judicial de las decisiones del Estado, ¿sí? Respecto del procedimiento administrativo, es importante, lo van a ver en todos los libros y seguramente de alguna manera muy escueta se lo van a explicar, es importante y necesario que ustedes sepan cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento. Muchas veces el alumno o el abogado confunde estos dos términos, y estos términos son totalmente distintos, ¿sí? No solamente en el ámbito del procedimiento administrativo, sino que tienen efectos diferentes. Por un lado, el procedimiento administrativo es esto que está regulado en la 19.549, ¿sí? El proceso es el proceso judicial, el proceso que le sigue al procedimiento administrativo. O sea que el proceso judicial es siempre posterior al procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo lo resuelve alguien que trabaja en la administración pública, a diferencia del proceso que lo resuelve el juez natural, ¿sí? Y por otro lado, la diferencia sustancial entre proceso y procedimiento es que el procedimiento no tiene carácter definitivo, ¿sí? Porque es susceptible de revisión judicial. Todos los actos que emanen de la administración en el marco del procedimiento administrativo son revisables, son impugnables, y entonces se pueden revisar judicialmente, por ende no hacen cosa juzgada, y en cambio el proceso judicial es definitivo y tiene fuerza de verdad legal, ¿sí? Entonces,
volviendo un poco a lo que regula el procedimiento administrativo, dijimos, y es importante que hagan estas tres diferencias, que las vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, sobre todo la primera, que regula el procedimiento administrativo, la 19.549, los actos administrativos y todo lo que tiene que ver con las impugnaciones judiciales de las decisiones de la administración, ¿sí? Sigamos un poquito más adelante entonces. ¿Qué carácter tiene la 19.549? Es decir, ¿a quién se le aplica? Más allá de lo que vimos recién, cuando enunciamos el artículo 1, que ya lo deben haber visto, ¿sí? Que excluye las Fuerzas Armadas y que determina el ámbito específico de aplicación, lo cierto es que, como ustedes ya vieron en Constitucional, y seguramente lo vieron en las clases anteriores en la unidad número 1 o en la unidad número 2 de elementos, el derecho administrativo, la 19.549, tiene un carácter local, ¿sí? ¿Por qué tiene carácter local? Porque eso es consecuencia de la no delegación de los estados provinciales en el Estado federal de normas sobre derecho administrativo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ustedes me pueden llegar a decir, esto quizás se hace más complicado porque a mí me gusta hablar y que me respondan, entonces, si bien doy clases por Zoom ya hace 2 meses en el CPC, esto de que no haya otra persona del otro lado me cuesta, pero alguna persona me podría llegar a decir, o ustedes del otro lado podrían empezar a preguntarse o a replantearse, bueno, pero ¿hubo o no hubo delegación de las provincias al Congreso en el dictado de normas administrativas de índole federal? Y sí, lo hubo. La 19.549 es un caso, es un típico caso. Entonces, ¿de dónde surge, digamos, esa delegación de las provincias al Congreso en el dictado de normas administrativas de índole federal? Eso surge de manera implícita, ¿sí? En las facultades de regular y organizar la administración pública nacional. La 19.549 podemos decir que solo es aplicable a los procedimientos ante el Poder Ejecutivo y sus entes descentralizados, ¿sí? Como una manera de cerrar el ámbito de aplicación. Y respecto de este ámbito de aplicación, podemos decir también que la 19.549 aplica un criterio subjetivo, ¿sí? Entonces, vayamos un poco al repaso de las clases anteriores y veamos, y de Constitucional, que es tan importante como todo lo que vieron hasta ahora en procedimiento administrativo, que tiene que ver con el impacto en su aplicación de la 19.549 y toma, esto lo vieron seguramente en organización, en las clases anteriores, que creo que la organización la vieron con Santiago, la administración centralizada, o sea que son todos los órganos del Poder Ejecutivo que están enunciados constitucionalmente del 87 al 107 de la Constitución Nacional, ¿sí? Los órganos descentralizados, ¿sí? Que esos también ya los vieron en organización. Las personas públicas no estatales se rigen por distintos decretos, ahí están, eso si quieren después se los puedo pasar porque tampoco me parece que es necesario llenar de información específica que nos haga perder el rumbo de la clase de procedimiento, pero es importante saber respecto de las personas públicas no estatales que se aplica la 19.549 en tanto estas personas ejerzan actividad administrativa de cometidos públicos, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y respecto de los entes binacionales, se preguntan, o la pregunta que puede ser de parcial o para aprender en este contexto de tutorías, es si es aplicable o no la 19.549. ¿Qué sería un ente binacional? Por ejemplo, la entidad binacional Yacyretá, que es una entidad que está formada entre la Argentina y Paraguay. ¿Sí? Hay un montón, ustedes pueden buscar en cualquier lado, está lleno de entidades binacionales, ¿sí? Entonces, en ese contexto, es importante que sepan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 96, sostuvo que sí, que es aplicable la 19.549. Eso lo sostuvo en un fallo que se llama BHA, Empresa Constructora, contra Entidad Binacional Yacyretá. Después, si quieren,
paso toda la información relativa a ese tema. Son casos específicos, pero en lo que tiene que ver con la 19.549 y su ámbito de aplicación, como repaso general, vayamos al artículo 1, veamos a qué entes se les aplica, ¿sí? Y en estas cuestiones específicas sepamos de entes binacionales qué criterio hay, de personas públicas no estatales qué criterio hay, ¿sí? Y después sepamos también que en función de lo que determina la 19.549 hay regímenes especiales. Esto como para cerrar lo que tiene que ver con ámbito de aplicación. Estos regímenes especiales serían los siguientes. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad, eso está enunciado en el artículo 1 de la 19.549, los regímenes de derecho de reunión y electoral, ese sería otro régimen especial que no se rige por la 19.549, el ámbito de la FIP, tanto DGI como DGA, que se rige por el decreto 722 del 96 y el 1155 del 97, ¿qué otra cuestión no se rige por la 19.549? El régimen de contratación del sector público, las audiencias públicas tampoco se rigen por la 19.549, los procedimientos entre los tribunales administrativos tampoco se rigen por la 19.549 y tampoco los procedimientos sumariales, ¿sí? Eso es importante que sepan cuál es eso sería como una respuesta bastante global del ámbito de aplicación en el marco del procedimiento administrativo, ¿sí? Sería como algo introductorio para arrancar con la 19.549, ¿sí? Bien, esto sería como inicio de la primera faceta, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Sigamos ahora con, no sé si tienen alguna duda, porque esto sería ámbito de aplicación, eso es lo que tienen que saber básicamente de ámbito de aplicación. No, las dudas dijimos que las íbamos a hacer al final, así que seguimos. Vamos a empezar con los principios fundamentales del procedimiento administrativo. Estos principios fundamentales del procedimiento administrativo no son los principios que rigen el derecho administrativo que ya vimos en fuentes, ¿sí? Sino que son aquellos que están tutelados específicamente en la 19.549 y en su decreto reglamentario, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer va a ser enunciarlos. Esto es básico, esto es fundamental en la clase de procedimiento administrativo, esto lo tienen que saber sí o sí. Y estos principios ahora se los voy a enunciar y después los vamos a desarrollar uno por uno, en cuanto a las características más importantes que tienen. El primer principio sería la impulsión y la instrucción de oficio. ¿Por qué? Antes que eso, voy a manejar el tiempo porque la clase es bastante larga. La clase de procedimiento nosotros en el CPC la solemos dar en 2 o 3 clases, pero bueno, esto es una tutoría y es lógico que, pero en 1 hora y media vamos a estar bien. Pero yo lo que quiero es que más allá de dar un abanico teórico de esta clase, para quien no entendió lo que vio o no tuvo la posibilidad de tener la clase y estar inscrito en un CPC, lo importante es que podamos reflexionar y preguntarnos, porque estudiar los principios, yo sé que no es algo, es un embole, en todas las materias nos pasa lo mismo, que nos hacen estudiar principios y nos preguntamos por qué, y entonces de repente ahora vemos que en el marco del derecho administrativo, en un CPC, tenemos que estudiar principios generales, y de repente tenemos que estudiar principios que emanan de una ley específica que se aplique. Bueno, ¿por qué? Preguntémonos por qué, como para poder justificar, y que la respuesta no sea porque el docente tiene ganas que estudiemos teoría, no, démosle un sentido práctico. ¿El sentido práctico cuál sería? Los principios que fija la 19.549 no son los mismos que rigen en el proceso judicial, ¿sí? Entonces esto es súper importante que se tenga en cuenta. Los vamos a ver y cuando yo los enuncie se van a ir dando cuenta aquel que litiga o aquel que tiene alguna idea o que trabaja en un estudio, que trabaja en la justicia, les van a hacer ruido, quizás el que trabaja en la administración no, pero que hay como una especie de una diferencia sustancial entre estos principios y la práctica en la parte judicial, ¿sí? Entonces, estos principios hay que tenerlos bien en cuenta porque se aplican solo en el procedimiento administrativo, ¿sí?
no en el proceso judicial. Diría que casi ninguno se aplica en el proceso judicial. Entonces la 19.549 establece en el artículo 1, que es un artículo bastante largo, distintos principios. Estos principios, les vuelvo a decir, los enunciamos. El primer principio sería la impulsión e instrucción de oficio, ¿sí? Ahora los vamos a ir desarrollando. El segundo principio es el relativo a la celeridad, a la economía y a la sencillez y eficacia de todos los trámites administrativos. El tercero es el informalismo. El cuarto sería lo relativo a los días y horas hábiles. El quinto tiene que ver con los plazos. Y el sexto y más importante, diría que los últimos dos que mencioné no tanto, pero los otros sí, y este último también, es el debido proceso adjetivo. Empecemos por la impulsión y la instrucción de oficio. La impulsión y la instrucción de oficio significa, básicamente, para aquel que no tiene la noción básica, que la administración está obligada, ¿sí?, a iniciar el procedimiento y culminar con el procedimiento, ¿sí? Y por eso les vuelvo a decir que es importante estudiar estos principios en el marco del procedimiento administrativo, porque tienen una diferencia sustancial, por lo menos con el contencioso administrativo federal, en el que nada se hace de oficio. De oficio, ¿qué significa? Que el juez no mueve el expediente, sino que es la propia parte interesada quien tiene que darle curso para que el expediente vaya avanzando en los pasos procesales pertinentes y pueda llegar al objetivo principal y más importante de un proceso judicial, que es el dictado de una sentencia, ¿sí? O sea, el reconocimiento o no de un derecho. En este caso, en el marco de un procedimiento administrativo, es la administración quien, en función de un principio, está obligada a instruir y a impulsar el expediente administrativo de oficio a efectos de que la administración misma dicte el acto administrativo, que reconozca o no un derecho, que deniegue o no una petición, ¿sí? Entonces, este principio, que esto es muy importante porque pareciera que así es todo color rosa y no es así tampoco. O sea, hay diferencias con el proceso judicial, es mucho mejor que el proceso judicial, donde nada se hace de oficio, pero tiene ciertos límites. Esos límites están establecidos de alguna manera en el marco de la interpretación de la 19.549 y tienen que ver con que este principio se aplica sin ninguna excepción en aquellos trámites en los que media un interés público, ¿sí? O sea, que la excepción a esta impulsión e instrucción de oficio sería, por ejemplo, los trámites en los que media un interés privado, ¿sí? Donde media un interés privado, o sea, donde la persona va a la administración y lo que está haciendo, o el objetivo del trámite administrativo es conseguir una licencia para conducir, la administración no persigue un interés público en la resolución de ese reclamo, de ese pedido. Entonces, por ende, la administración no está obligada, y no lo va a hacer, a impulsar las actuaciones de oficio, sino que es el propio interesado el que tiene que llegar a que se la otorguen a la licencia que está buscando, ¿sí? Y el segundo motivo de exclusión, digamos, o de excepción de la impulsión e instrucción de oficio tiene que ver con los trámites en los que no se persiguen directamente intereses colectivos. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Con respecto a la impulsión e la instrucción de oficio, tenemos, más allá de estas excepciones, algún punto de conflicto con lo que dice el propio decreto, ¿sí? Que es lo relativo a la caducidad, ¿sí? Porque si la administración tiene como principio básico impulsar las actuaciones de oficio, les pregunto yo si es pasible una actuación administrativa de que concluya, después vamos a ver los modos de conclusión de los procedimientos, pero de que concluya a través de una caducidad. ¿Qué quiere decir la caducidad? Para aquel que nunca lo escuchó, entiendo que sí, porque ya deben haber cursado procesal, es la inactividad que se produce en el marco de un expediente, ¿sí?, que hace que, si transcurre una cantidad determinada de tiempo, se pierde el derecho, ¿sí? Entonces lo que se hace es, ese expediente termina con caducidad, culmina, ¿sí?
Entonces, tenemos un conflicto, ¿por qué? Porque el propio artículo 1, en el que se reconoce la impulsión y la instrucción de oficio, en el inciso E, apartado 9, determina que transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le va a notificar que si transcurren otros 60 días más de inactividad en el marco de ese procedimiento administrativo, se va a declarar de oficio la caducidad de los procedimientos y se va a archivar el expediente, ¿sí? Bueno, acá hay toda una discusión alrededor de qué sucede o cómo juega esta impulsión de oficio con esta caducidad, ¿sí? En realidad, en la práctica, lo que termina sucediendo es que si realmente hay un marco de excepción en la impulsión de oficio, como lo que vimos recién, y no se busca, o la administración no persigue a través de ese expediente administrativo un interés público, no hay de por medio un interés público, es pasible de que se decrete la caducidad del procedimiento en el contexto del artículo 1, inciso E, apartado 9, ¿sí? Pero nunca la administración, teniendo en cuenta este principio y en los casos en los que hay de por medio un interés público, puede decretar de oficio la caducidad del procedimiento. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene que llegar a conocer cuál es la verdad, ¿sí? No importa, no se le puede imputar la responsabilidad al administrado en la inactividad. ¿Por qué? Porque en función de este principio de instrucción de oficio, la administración es quien debe mover el expediente a efectos de que se dicte el acto pertinente. Entonces, esta caducidad podemos decir que tiene ciertas excepciones también, que serían los trámites sobre seguridad social, los trámites que, según el Estado, por sus particularidades deban continuarse, o sea, la persecución de un interés público, y después cuando está comprometido un interés colectivo, ¿sí? Pasamos al segundo principio, que tiene que ver con el principio de oficialidad. Acá hablamos de 3 puntos, que serían la celeridad, la sencillez y la eficacia. Las palabras mismas nos dicen qué significa cada una de las cosas, pero básicamente, si hablamos de celeridad, estamos hablando de plazos breves, ¿sí? Y de que también, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y lo van a ver en clases más específicas, cómo juega el silencio de la administración a efectos de poder acceder a la jurisdicción, o sea, al ámbito judicial, pero la celeridad tiene que ver con eso, con la existencia de plazos breves, ¿sí? También, fijémonos ahí en dicotomía un poco con el proceso judicial, ¿sí? Siempre vinculándolo, hagamos como un paralelismo o tratemos de trazar una línea entre, que lo vamos a ver más adelante, quizás esto ahora lo tengan en la cabeza y no lo puedan ver porque todavía no lo vimos o no lo vieron, pero siempre hablemos del mismo fuero, o sea, hablemos de 19.549 en el procedimiento contencioso y después vayamos al contencioso administrativo federal, ¿sí? Entonces, yo lo que trato de hacer es hacer este paralelismo entre una cosa y la otra como para ver si cómo juegan estos principios, cómo recepta la ley de procedimiento estos principios, y después el administrado que se rige sobre estos principios en un procedimiento de repente pasa a un proceso y el proceso es 100% distinto, ¿sí? La sencillez tiene que ver con la simplificación del procedimiento, ¿sí? Y la eficacia tiene que ver con el logro de los objetivos. Y dentro del logro de los objetivos es muy importante, y eso es lo que se ha venido plasmando en las modificaciones que se han introducido a lo largo de estos últimos años, la transparencia, ¿sí? La digitalización de los procedimientos. Así que eso sería como un somero desarrollo de los 3 puntos que hacen a la oficialidad. Digamos que en esos términos el decreto 1759 del 72, que es el reglamentario, determina que en el artículo 2, que los órganos superiores deben, o sea, como que tienen la obligación de dirigir e impulsar las acciones de sus inferiores a través de órdenes e instrucciones generales y particulares con el objeto de asegurar
tanto la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia de los trámites. O sea, el artículo 2 recepta este principio de oficialidad. Y por otro lado, en el artículo 1, en el inciso F de la 19.549, en el apartado segundo, se dispone que en búsqueda también, ¿no?, o en la persecución de este interés público, que la administración tiene que requerir, debe en realidad, requerir y producir los informes y los dictámenes que fuesen necesarios para que, y acá es donde esto es lo más importante, porque acá hablamos del interés público. Lo dice la propia 19.549, repasamos artículo 1, inciso F, apartado segundo, el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad jurídica objetiva. Esto que tal vez ustedes lo van a escuchar ahora y quizás les haga un poco de ruido, lo escuchan por primera vez, en otras materias o mismo en el proceso judicial quizás está controvertido cuál es el objeto por el cual o qué es lo que persigue un juez cuando tiene que dictar la sentencia, si se persigue realmente la verdad jurídica objetiva, si sus límites tienen que ver con aquello que pide el administrado, y entonces solamente se pueden ceñir a la prueba que produjo, a los hechos que aludió en el momento en el que dedujo el reclamo, ¿sí? O si tienen que ir un poco más allá. En el proceso judicial, no lo voy a hablar ahora porque voy a estar mucho tiempo y no es materia de este momento, pero en el procedimiento administrativo puedo aseverar sin ninguna duda que el objetivo de la 19.549 y la obligatoriedad de la administración pública en el marco del procedimiento administrativo es esclarecer los hechos que suscitaron ese reclamo o esa petición ante la administración y llegar a la verdad jurídica objetiva, con lo cual este 1 inciso F, apartado 2, segundo, es súper importante. Tiene que ver con la instrucción de oficio y tiene que ver con la búsqueda de la verdad por parte de la administración. Y hace también al principio de informalismo, ¿sí?, en el que el administrado simplemente lo que hace es hacerle saber a la administración una determinada circunstancia, y es la administración, si media un interés público en el medio, en la que tiene que buscar los mecanismos y tratar de llegar a esta verdad jurídica objetiva a través de otras pruebas que quizás la persona, el interesado, el administrado, nunca lo planteó en el expediente administrativo. ¿Se entiende? Tiene mucha más libertad, ¿sí? Porque en realidad nosotros tenemos que partir de una concepción. Acá empiezo a hablar un poco de más, pero a mí no me importa porque es lo que más importa, lo más interesante de esta clase, que ustedes se lleven. En el procedimiento administrativo, más allá de ver las diferencias formales que van a encontrar en cualquier libro entre procedimiento y proceso, el procedimiento no tiene uno contra otro, no es el administrado contra la administración, ¿sí? De hecho, ni en la carátula lo van a ver así. La realidad es que la intención del procedimiento administrativo es, en el ámbito prejudicial, sin un juez, sin tener que pagar costas, sin tener que pagar una tasa de justicia para acceder a una solución, que la administración pueda rever sus hechos o pueda buscar soluciones frente a una petición, ¿sí?, pero yendo por el mismo camino, yendo por el mismo andarivel, administrado y administración, ¿sí? No están peleados, no es actor y demandado, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, en este esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, van de la mano y tienen tanta relevancia la prueba o los hechos que pone en conocimiento el administrado, como toda la prueba que logre recabar la administración pública a efectos de tutelar y de defender el interés público. ¿Se entiende? Eso es como lo más importante que ustedes tienen que saber. Con respecto al informalismo, que ya recién se los mencioné, que está en el inciso C del artículo 1, básicamente en realidad lo que pregona es la necesidad de que haya una petición clara, se tiene que identificar el peticionante, o sea, el administrado tiene que poner sus datos particulares, pero después la pregunta que se hace es, ¿qué alcance tiene este informalismo? Digamos, ¿con eso solo alcanza? En los CPC muchas veces tiran el ejemplo de, bueno, esto, el principio de informalismo, usted puede ir con una servilleta y hacer 2 líneas y escribir la petición, que se lo tienen que tomar. Bueno, una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser.
La realidad es que no es tan así, o sea, una persona de mesa de entradas de la administración no le va a recibir una servilleta, debería, porque rige un principio de informalismo y los principios están para cumplirse, pero lo cierto es que los requisitos básicos serían que la petición frente a la administración sea clara, que se identifique al peticionante, respecto de estos recaudos formales no esenciales que deben cumplirse, digamos, ¿cuáles serían? Que hacen al principio de informalismo, digamos. Si hay una calificación errónea de los recursos administrativos, digamos, eso no es óbice para que la administración rechace un recurso porque está mal caraturado. Por ejemplo, que la administración, que las presentaciones el administrado las haga ante un órgano que sea incompetente, ¿sí? Eso tampoco. Y después todo lo que tiene que ver con los defectos formales insustanciales, o sea, todo lo que no haga a resolver el conflicto, todo lo que se pueda subsanar, eso hace a la característica básica del informalismo, ¿sí? En cuanto a los plazos, acá, bueno, es un poco más discutible, si bien está como principio. Lo cierto es que o sea, hay como distintas características de los plazos. Está lo relativo a la obligatoriedad y la perentoriedad, a un plazo que se caracteriza como algo genérico, y también está lo relativo a la denuncia de ilegitimidad, que me parece que hoy no la vamos a llegar a ver, me parece que encima en casi todas las materias de elementos, denuncia de legitimidad está como un tema específico al final del CPC, por más de que esté tutelado en la 19.549, si llegamos a verlo, yo no tengo ningún problema en desarrollarlo, así que ténganlo a mano si les interesa, lo conversamos después. Yo para dar lo básico de procedimiento. Y no me voy a detener mucho con plazos, sí me voy a detener en el debido proceso objetivo. El debido proceso objetivo está tutelado en el inciso F. Básicamente tiene distintas aristas, ¿sí?, que están enunciadas en este inciso. Una de las aristas sería el derecho a ser oído. La otra arista sería el ofrecimiento, control y producción de la prueba. Y la tercera y esencial sería el derecho a una decisión fundada. Empecemos por el primero, que es el relativo al derecho a ser oído. A ver, hay un precedente de la Cámara Federal que se llama Barbani Duarte del 2011, en el que se estableció que el patrocinio letrado no es en principio obligatorio en los trámites administrativos, aun cuando estén bajo discusión los derechos de las personas. Pero que sin embargo, en el procedimiento, si en el procedimiento lo que se está debatiendo son cuestiones jurídicas y hay una norma expresa que permite la representación que se ejerza por parte de quienes no sean procuradores o abogados, el patrocinio letrado se vuelve obligatorio. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Con respecto al ofrecimiento, control y producción de la prueba, vamos a ver un poquito más adelante, quizás esto es más para reflexionar o es un poco más avanzado, pero tengamos en cuenta qué pasa cuando hay denegación de la prueba, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno plantea algo y le deniegan alguna de las pruebas que vamos a ver más adelante? Tengámoslo en la cabeza y lo conversamos un poquito más adelante. Igual lo tengo anotado como para verlo. Y en un tercer punto está el derecho a la decisión fundada. Eso como característica, ¿no?, del debido proceso objetivo lo van a encontrar en el inciso F. Ahora, también replanteémonos, porque el derecho administrativo está en una situación actual y desde hace mucho tiempo, ya nos regimos por un procedimiento que es del año 72, con todos los cambios estructurales y avances que hubo en la Argentina, se están replanteando muchas cosas. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con el derecho a la decisión fundada, hay como toda una controversia con respecto a cómo juega el silencio de la administración, ¿sí? O sea, cómo juega el artículo 10.
si yo tengo un principio que me tutela el debido proceso objetivo y dentro de ese principio se engloban características y una de esas características esenciales es que la administración debe pronunciarse en todos los casos sin excepción, ¿cómo juega la posibilidad de que, sobre pretexto de que me habiliten el acceso a la jurisdicción, la administración se exima de hacer o darme una respuesta frente a una petición? O sea, el hecho de que el administrado pueda acceder a la jurisdicción, ¿sí? ¿Lo exime realmente o la administración debe olvidarse de pronunciarse expresamente conforme el debido proceso objetivo en un caso en el que hay un planteo específico y el administrado tiene el derecho a que la administración se expida? ¿A la justicia el silencio de la administración le sirve o no le sirve? ¿Importa que le sirva o que no le sirva? Hay un montón de cosas vinculadas a este derecho o a este principio que bueno, en función del control de convencionalidad, tengamos en cuenta que ya vieron constitucional, que con la reforma del 94 se introdujo en el artículo 75, inciso 22, varias convenciones con carácter constitucional, dentro de las cuales se incluyó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y en ese contexto se fue creando no me voy a desarrollar mucho porque no tiene que ver con esto, pero nos da lugar como para pensar el alcance del derecho a la decisión fundada. Hay varios precedentes que tomaron el control de convencionalidad, que ¿qué quiere decir? Que la Argentina, en función de la ratificación de la Convención Interamericana y de haber incluido con carácter supralegal la Convención Interamericana en el artículo 75, inciso 22, y dado que incluyó esta convención en las condiciones de su vigencia, que serían la forma en la que se pronuncia el último intérprete de la convención, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado el principio de convencionalidad, que básicamente lo que pregona es que en función del artículo 2, que en realidad lo que hace respecto de los estados que ratificaron la convención es obligarlos de alguna manera a que en su derecho interno recepten todo lo que está receptado en la Convención Interamericana y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dentro de esa jurisprudencia, en el artículo 8 y en el artículo 25 de la Convención y en un montón de precedentes de la Corte Interamericana, se ha receptado el control de convencionalidad y se ha dicho además que es una obligación que la administración, o que frente a una petición del administrado, la administración se expida. Entonces, bueno, si nosotros aplicamos el control de convencionalidad y hacemos jugar el silencio de la administración, habría como una especie de incumplimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo dejo ahí porque ya me estoy diciendo mucho, pero bueno, esa como que es todo un planteo que hay, que se sigue discutiendo, pero bueno, digamos que en principio, más allá de que lo van a ver cuando se produce el silencio del artículo 10 y uno puede acceder a la jurisdicción, uno no pierde como administrado el derecho de que la administración, en el marco de su reclamo, de su petición, se expida igual. Digamos, la administración no puede contestarles a ustedes en un reclamo administrativo o en una petición que, como ya está judicializada la causa, digamos, ellos ya no tienen facultades o no tienen el deber de expedirse, ¿sí? Porque ellos tienen la obligación de, en todos los casos, expedirse de manera fundada. Al respecto, y por último, en cuanto a este punto, que me interesa porque para mí el derecho administrativo está súper vinculado con los derechos humanos en el marco internacional, y bueno, no me voy a extender mucho más, los invito a leer, el que nunca lo leyó, básicamente de ahí para adelante, ¿no? Pero el fallo Baena de la Corte Interamericana, que en el 2003 básicamente lo que nos termina diciendo es que si bien el artículo 8 de la Convención Interamericana se denomina garantías judiciales,
la aplicación del artículo 8, ustedes lean el artículo 8 de la Convención, van a ver que está lleno de derechos que tutela, no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino que abarca el conjunto de requisitos que deben observarse en todas las instituciones procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. O sea, básicamente lo que termina diciendo Baena es que cualquier actuación o omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, y ahí dice específicamente, sea administrativo o sea administrativo sancionador o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal, ¿sí? Debido proceso objetivo, debido proceso legal, nosotros lo tenemos tutelado en el inciso F, y ahí tenemos tutelado el derecho a una respuesta, ¿sí? Bien. Ese sería básicamente ese principio. Y después tenemos lo que tiene que ver con los plazos, que yo medio que le dije, bueno, no lo vamos a hablar tanto, lo vamos a desarrollar en términos de que la administración en principio tiene los mismos elementos, o debería tener los mismos plazos que tiene el administrado, pero las consecuencias no son las mismas, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque en términos de caducidad, a la administración nunca le caduca, básicamente. El que le caduca y tiene efectos es al administrado. Y después, nosotros tenemos a partir del 2012 un precedente que se llama los ISER, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que la Corte Suprema lo que estableció básicamente es que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio, y que en el mismo orden de ideas en realidad sostuvo que las garantías que aseguran a todos los habitantes la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal se integran por una rápida y eficaz decisión judicial. Este precedente, si bien es un precedente judicial y es ante un caso específico, que no importa, no lo vamos a mencionar ahora, nos sirve como para hablar de plazo razonable, digamos, ¿sí? En el marco de las actuaciones administrativas. Y el carácter administrativo, en realidad lo que termina diciendo la Corte específicamente en lo que tiene que ver con el carácter administrativo, es que este carácter del procedimiento sumarial no puede erigirse como óbice para la aplicación de estos principios, porque en el Estado de Derecho la vigencia de las garantías que están enunciadas en el artículo 8 de la Convención Interamericana no se encuentran limitadas solo al Poder Judicial, ¿sí? Por eso lo traigo a colación a los ISER. Sino, lo que dice la Corte es que tiene que ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales. Quiere decir que el plazo razonable, si bien como características hablamos de plazos breves, lo cierto es que un procedimiento administrativo, por más de que no vaya a caducar porque hay un interés público, no puede durar años y violar el plazo razonable, ¿sí? Sino que tiene que tener una decisión fundada en un plazo que se atenga, digamos, o que cumpla con los requisitos, con las pautas del plazo razonable que fija la Corte Interamericana y que fija también los ISER en el precedente de la Corte, que básicamente lo que hacen es analizar la complejidad del asunto por un lado, la actividad procesal del interesado por otro lado, la conducta de las autoridades, el análisis global del procedimiento, y si a ustedes les interesa, en cuanto al plazo razonable, los invito a ver, ya es mucho igual, pero bueno, al que le interesa, el fallo Fornerón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es súper interesante y trata este tema. Así que bueno, eso sería, con esto cerraríamos, digamos, principios. Vayamos a las partes. Por un lado, en cuanto a las partes del procedimiento, tenemos como dos cosas diferentes. Tenemos que diferenciar entre legitimación y capacidad, ¿sí? En cuanto a la legitimación, hablamos de, básicamente, o vayamos, cuando hablemos de legitimación, al artículo 74 del decreto reglamentario. Ahí nos van a hablar,
o nos va a mencionar que esta legitimación está vinculada a ser titular de derechos subjetivos y de intereses legítimos, ¿sí? Después, un poquito más adelante, vamos a ver lo relativo a los derechos colectivos y los titulares de estos derechos colectivos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la capacidad, hay dos capacidades, ¿no? Que serían la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de hecho sería poder ejercer los derechos, y la capacidad de derecho sería, ya lo vieron esto en civil, la aptitud de ser titular de los derechos. ¿Esto dónde está regulado? Y ahora vamos a ver por qué lo mencionamos ahora. En el artículo 23, en el artículo 22 y en el artículo 23 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasa con los menores? Porque acá tenemos otro problema. ¿Los menores tienen capacidad para iniciar un procedimiento, sí o no? ¿Cuál es el límite que tienen? Acá es importante remitirnos, porque no tenemos un código administrativo, entonces muchas veces por supletoriedad o por analogía tenemos que remitirnos al Código Civil, y el Código Civil lo que establece en el artículo 25 básicamente es que el menor de edad es la persona que no cumplió todavía los 18 años, ¿sí? Y por otro lado, o sea, a ver, quedémonos con eso, quedémonos con lo que dice el artículo 25. Pero por otro lado, el Código Civil lo que establece es que adolescente es aquel quien es mayor de 13 años, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podemos decir que el menor adulto es aquel que tiene más de 13 años, conforme el decreto reglamentario que establece estos menores adultos con plena capacidad, ¿sí? O sea, como que tratamos de mezclar un poco el decreto reglamentario que nos habla de edad, ¿sí? Y mezclarlo con el derecho civil para poder llegar a definir, básicamente, porque si no podemos decir, bueno, no, la respuesta la da el decreto reglamentario y dice que los menores adultos tienen plena capacidad. Genial, ¿quiénes son los menores adultos? Bueno, entonces, tenemos el 25 del Código Civil, tenemos esto del adolescente, llegamos a la conclusión de que cualquier persona mayor de 13 años puede presentarse en un procedimiento administrativo, ¿sí? Esa sería como la conclusión. Y después, por otro lado, vemos que la ley 19.549 y su decreto reglamentario, hay una omisión o hay un silencio legislativo relativo a qué pasa con los discapacitados, con los penados y con los inhabilitados. En ese contexto ya está dirimido que ellos no tienen capacidad para presentarse en un procedimiento, sino solo a través de sus representantes legales, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, lo que es importante es que estas personas tienen que presentar aquel poder que lo vincula con el inhabilitado, pero que respecto de los padres de los menores y el cónyuge, si es a quien se tiene que representar, no hay que acreditar, no hace falta en un procedimiento administrativo acreditar las partidas respectivas. Con respecto a los plazos, que yo fui y vine, hablé del plazo razonable recién con la enunciación de los ISER, el artículo 1 habla de la obligación tanto para el particular como para la administración, y habla también de un principio de igualdad. Este principio de igualdad está vinculado a los días y a las horas hábiles administrativas, o sea, de atención al público. Y respecto de esta igualdad, también rige estos 10 días que establece la 19.549 vinculados a las notificaciones, a las intimaciones, a las citaciones, a las contestaciones de traslado y a las vistas. ¿Dónde hay mayores diferencias en cuanto a los plazos? Estas diferencias donde se ven más son en las prórrogas de la administración. O sea, si vence el plazo, por ejemplo, en el 1.e, como ya lo vimos con la caducidad, básicamente pierde el particular, ¿sí? Respecto de la administración y de los plazos, lo que tienen que saber básicamente es que el decreto 1883 del 91 determina que una vez recibida la documentación respectiva, tiene 3 días para enviarla a la unidad competente, que tiene que realizar informes en 5 días, y
en el título octavo están establecidas, del decreto reglamentario, están establecidos todos los plazos que tiene para resolver. Esto ahora después lo vamos a ver. Después hablamos un poquito de suspensión e interrupción, no, lo vamos a dejar un poco más adelante, porque si no, no vamos a llegar con todo. Vamos a las situaciones jurídicas subjetivas, y hablemos un poco, que lo nombramos medio por arriba, recién hablábamos hace un ratito de capacidad por un lado y legitimación por el otro. Capacidad ya lo vimos bastante bien, ahora hablemos un poquito de legitimación, ¿sí? Las distinciones clásicas de legitimación las vimos o ya las vieron, que tienen que ver con el derecho subjetivo, con el interés legítimo o con un interés simple. Hablemos de qué se entiende por derecho subjetivo, como para que tengan bien en claro, porque si no, para poder entenderlo, digamos, para poder seguir para adelante y hablar de casos de intereses colectivos, el derecho subjetivo es importante que lo sepan. Comúnmente el derecho subjetivo está definido como el interés de un sujeto, digamos, sobre un objeto determinado con carácter exclusivo y excluyente, ¿sí? Digamos que entonces el derecho subjetivo sería el interés individual y exclusivo del titular sobre ese objeto. ¿Cuál sería un ejemplo, como para que lo entiendan? El derecho de propiedad, ¿sí? Este derecho de propiedad es un caso típico, digamos, de ese tipo de legitimación. Vamos a interés legítimo, así como para repasarlo bien. ¿Qué se entiende por interés legítimo? El interés legítimo se llama interés legítimo o también se denomina, según el autor, derecho preferencial o interés preferencial. Este interés legítimo tiene un corte personal y un sesgo directo de un sujeto sobre un objeto determinado con un carácter concurrente respecto de otros sujetos, ¿sí? Y el ejemplo más básico sería como el interés, por ejemplo, el interés de un grupo de vecinos que el Estado construya espacios públicos. Ese sería como un interés legítimo, ¿sí? Esto es importante que lo entiendan. ¿Y qué se entiende por interés simple? El interés simple sería como el interés común de todos los habitantes, ¿sí? O sea, que se cumplan las leyes sería como un interés común, un interés simple, ¿sí? El sesgo es esta característica de que es común en todos los habitantes, ¿sí? Básicamente, si vamos a la parte de legitimidad, lo que podemos decir es que antiguamente existía como una mirada más clásica respecto de la antigüedad, eso atrás. El artículo 24 de la ley 19.549 dispone, esto es importante, que los actos de alcance general pueden ser cuestionados judicialmente cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado un reclamo ante la autoridad administrativa que lo dictó y al resultado fuere adverso o se diere algunos supuestos del principio, o sea, algunos de los supuestos previstos en el artículo 10 del silencio de la administración, ¿sí? Por otro lado, el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que el reclamo administrativo previo tiene que versar sobre los mismos hechos y derechos que se invoquen en la eventual demanda judicial. Y por otro lado, el artículo 84 del reglamento establece que los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo, ¿sí? A mediados de los 90, digamos, se amplió esta legitimación, y esto es súper importante. Tenemos como modo de ejemplo la 24240 de la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoció la legitimación procesal a usuarios y consumidores, a las asociaciones de consumidores y a los usuarios, a la autoridad de aplicación, tanto nacional como local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. En cuanto a los cuerpos legales que hacen a la legitimación, tenemos por un lado la 24240, que ya se los dije recién, que es esta ley del 93 que hace a la defensa al consumidor y al usuario.
a la 24284, que es la que tutela el defensor del pueblo, ¿sí? Y digamos que en cuanto al criterio judicial, la Corte lo que dijo tradicionalmente es que los jueces pueden intervenir y ejercer sus poderes jurisdiccionales en el marco de un caso. Vamos a poner un corte acá para seguir, vamos a dejarlo esto un poco más adelante, porque si no, no vamos a llegar, ya falta media hora, y vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con la prueba, ¿sí? Después yo tengo en mente todo lo que va quedando, pero que no es tan importante, quizás yo me voy adentrando un poco más a temas más específicos y es importante que se lleven un pantallazo de todos los temas o de los subtemas que están dentro del procedimiento. Hablemos entonces saltemos de tema, ya hablamos de partes, de legitimación, y ahora saltemos a la parte de la prueba en el procedimiento administrativo. La prueba básicamente es el conjunto de reglas que regulan la admisión, la producción y la valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llegar a cabo, para llevar al órgano administrativo la convicción sobre los hechos que interesan al caso, ¿sí? ¿Quién puede ofrecer la prueba? La prueba la puede ofrecer la parte que está reclamando o la parte que está peticionando, o también puede ser incluida de oficio por parte del administrador, de la administración. Y también puede ser incluida por el órgano instructor en el marco del procedimiento administrativo a través de una medida para mejor proveer. ¿Por qué? Y acá volvemos un poco a los principios, porque el objetivo del procedimiento administrativo, como lo enunciamos y lo charlamos hace un rato, es llegar a la verdad material, a la verdad jurídica objetiva. Eso establecido en el artículo 1, inciso F, apartado 2. ¿Sí? ¿Cómo es la carga de la prueba? En principio, el administrado es quien tiene que probar los fundamentos fácticos de sus pretensiones, ¿sí? Pero, ojo en realidad con los postulados de las pruebas dinámicas, ¿sí? De este principio de instrucción de oficio por parte de la administración y del interés colectivo comprometido, porque, lo vuelvo a decir, no vamos a volver a ahondar en el tema, pero acuérdense que si hay un interés público en el medio, lo que se busca es la verdad material, ¿sí? Con lo cual no hay tanta carga de la prueba, digamos, que más allá de que haya falencias en el pedido de pruebas por parte del administrado, la administración debería suplir, en este camino conjunto que les estaba hablando recién, la deficiencia en los medios probatorios por parte del administrado, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, con eso quizás hay bastantes dictámenes de la Procuración del Tesoro, que después si quieren se los paso, que básicamente lo que pregonan es eso, que la administración no puede apartarse de la verdad material, que es este principio que debe predominar, y a diferencia, y esto es lo que yo les planteaba al principio, para que reflexionemos, que a diferencia de lo que acontece en el procedimiento judicial, donde el juez circunscribe, este es un criterio de la Procuración, ¿no? Circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas que aportan las partes, en el procedimiento administrativo el órgano debe resolver ajustándose tanto a los hechos, pero prescindiendo de que hayan sido o no alegados y probados por el particular, ¿sí? O sea, acá lo que hace en este dictamen es básicamente resumir lo que yo expliqué al principio de la clase, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta en aquellos casos en los que no se busca, no hay un interés público que persigue la administración, o no es una prueba que a la administración le parezca conducente en términos de persecución del interés público, que si el interesado no impulsa la producción de la prueba, decae el derecho de valerse de esos medios probatorios. ¿Cuál es la oportunidad para ofrecer la prueba? La oportunidad para ofrecer la prueba es en el escrito de inicio. Se tiene que acompañar la documentación, y después ustedes me pueden preguntar si esa prueba se puede ampliar, y la respuesta es que sí. Y en realidad como límite, digamos, sería hasta que la administración haya abierto a prueba la causa, ¿sí? ¿Qué plazos tienen para producir la prueba? El plazo es el que otorga específicamente la administración en cada procedimiento.
¿Y qué pasa si vence el plazo? Acá tenemos otra diferencia sustancial con el procedimiento, con el proceso judicial, que en realidad la prueba la pueden ofrecer, pero queda en la discrecionalidad del órgano instructor hacer lugar e incorporar a través de medidas para mejor proveer esa prueba, ¿sí? Ya ahí depende de la voluntad de la administración y esta intención de llegar a la verdad jurídica objetiva. ¿Qué tipos de prueba hay? Empecemos con la prueba documental. La prueba documental son los documentos que intentan valer las partes en apoyo a sus pretensiones, ¿sí? Lo importante de la prueba documental es que sepan que si no estuvo o si no está en poder de la parte va a tener que individualizarla en el escrito de inicio, expresando en poder de quién está, a efectos de poder librar los oficios correspondientes y poder hacerse de esa prueba, ¿sí? La prueba de informes es una prueba que lo que se hace es se requiere a terceros u otros órganos administrativos. ¿Qué plazos tienen? Tienen 20 o 10 días según si se trata de informes técnicos o no respectivamente, ¿sí? Estos 10 o 20 o 10 días corren una vez que el expediente, que el trámite haya sido abierto a prueba. ¿Existe un plazo? Esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Existe una ampliación para la contestación de esta prueba de informes? Sí, y este plazo es otorgado, esta ampliación, este pedido de ampliación es otorgado por parte del órgano competente. Los informes requeridos a órganos de la Administración Nacional tienen que ser contestados en razón del deber de colaboración en función de lo que establece el artículo 14 de la reglamentación de la 19.549. En cuanto a la prueba testimonial, es importante saber que quien lo propone, o sea, si lo propone el administrado, tiene que asegurar la comparecencia del testigo, ¿sí? Este testigo presta declaración ante el agente designado por parte de la administración. La participación de quien lo propone no es obligatoria, o sea, el administrado no tiene que ir a la fecha de la audiencia, o sea que no se impide el interrogatorio si el administrado no está y fue el testigo. Se notifica al testigo de la fecha junto con la supletoria. Si la persona inasiste, o sea, no se presenta, se pierde el derecho, y el interrogatorio se presenta en el mismo momento de la audiencia, ¿sí? Quizás ya es mucho, pero bueno, ya que estamos específicamente en cada tema, el agente puede repreguntar, es una pregunta que suelen tener dudas cuando ya ven proceso judicial y hay alguien que hace algún tipo de paralelismo entre la diferencia entre prueba testimonial en el proceso y prueba testimonial en el procedimiento. Sí, él puede repreguntar claramente, pero eso tiene que constar en las actas, o sea, tiene que constar tanto la pregunta como la respuesta que realice la administración, o sea, la pregunta que realice la administración y la respuesta que esgrima el que está siendo interrogado. Y después, en cuanto a la cantidad de personas que pueden ser testigos, se aplica el 430 del Código Procesal, que establece que no pueden exceder de las 8 personas. En cuanto a las pruebas pericial, las partes pueden proponer la designación de peritos y el Estado no puede nombrar peritos de oficio, pero sí puede recabar informes de sus agentes y de sus oficinas técnicas, salvo que resulte necesaria la designación de un perito para la debida sustanciación del proceso, ¿sí? En cuanto a la prueba confesional, lo importante es que la parte interesada y los agentes no pueden ser citados a prestar confesión. Así que eso es importante. Y también que la declaración voluntaria tiene los efectos que le otorga el Código Procesal, o sea, la confesión constituye plena prueba, salvo, quizás ya es mucho, pero pongo 1 o 2 ejemplos de excepción,
que esté excluida por ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del procedimiento, sería una excepción, o que incida sobre derechos irrenunciables, o que recaiga claramente sobre derechos, derechos cuya investigación esté prohibida por ley, ¿sí? Cerremos prueba. Una vez que están sustanciadas las actuaciones, el órgano competente lo que va a ser dar una vista de oficio por el término de 10 días a las partes, a efectos de que opinen sobre el valor de esas pruebas. Una vez que están presentadas, el órgano instructor lo que va a ser disponer de otros medios probatorios, puede, ¿no?, disponer de otros medios probatorios a través de estas medidas para mejor proveer que yo les mencioné, a efectos de perseguir esta verdad jurídica objetiva que estábamos hablando recién, o esta verdad material, y una vez que esto se produce, si es que se produce, se corre vista por otros 5 días a efectos de que se produzca un nuevo alegato, igual que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, si transcurren 5 días o si se retira el expediente y no lo devuelven en el término, se pierde el derecho a alegar. Y luego lo que se hace es emite el dictamen jurídico previo a la resolución administrativa, ¿sí? Con respecto a la valoración de la prueba, se aplica, digamos, el 62 del reglamento, medio que nos lleva al 386 del Código Procesal, así que lo que básicamente determina el 386 es que los jueces van a formar su propia convicción respecto de la prueba, y que no tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueran esenciales. Básicamente, la diferencia entre el proceso y el procedimiento es que la administración no está sometida a reglas predeterminadas, así que en ese contexto podemos decir, a diferencia de lo que venía diciendo hasta recién, es que existe una identidad común entre la valoración administrativa y la valoración judicial, ¿sí? Lo que es un principio insoslayable en términos de prueba es que en caso de dudas debe resolverse en favor del administrado, ¿sí? Bien, son menos cuarto, no queda tanto tiempo, así que yo lo que propongo es hablar de sistemas recursivos, después si queda algo pendiente, como medidas cautelares, hay algunos temas más, los podemos conversar en otra charla, pero básicamente, en cuanto a los sistemas recursivos, lo más importante que tienen que saber es que el Estado Nacional, como principio general, o sus entidades autárquicas, no pueden ser demandadas judicialmente sin previo reclamo administrativo previo, dirigido al Ministerio o la Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo las excepciones que están tuteladas en el artículo 23 y 24. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando el acto administrativo, el 23, por ejemplo, revista calidad de definitivo y se hubieran agotado a su respecto las instancias administrativas, cuando, pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, se impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto, cuando se diera el caso de silencio o de ambigüedad a que se refiere el artículo 10, o sea, el silencio de la administración, o cuando la administración violare o después revisen lo que dice el artículo 9, pero eso sería como la cuarta excepción. Y el artículo 24, que habla de los actos de alcance general, serán impugnados por vía judicial cuando un interesado a quien el acto afecta o pueda afectar en forma cierta o inminente en sus derechos subjetivos haya formulado un reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado le fuere adverso, ¿sí? O se diere también los supuestos que están previstos en el artículo 10 del silencio, cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra esos actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas, y lo importante es que también lo que establece la 19.549 es que el reclamo debe versar sobre los mismos hechos y derechos que se invocan en la eventual demanda judicial. Eso después vamos a ver, hay doctrina y jurisprudencia que dice que sí, otra que dice que no, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber entonces es que el reclamo administrativo previo se corresponde con las omisiones estatales, ¿sí? Y los recursos administrativos
con los actos administrativos de alcance particular, ¿sí? O sea, el reclamo del artículo 24, pues esto es importante porque se hacen un despelote con el 23 y el 24, cuando hay que agotar la vía, cuando no hay que agotar la vía. El reclamo del artículo 24 de la Ley de Procedimiento es el camino de impugnación de los actos administrativos de alcance general, ¿sí? Eso es súper importante. Y por último, en cuanto a los plazos en que cada una de estas hipótesis que yo les fui planteando recién se tienen que cumplir, sería que respecto del reclamo administrativo previo, que ya les dije, que lo vuelvo a decir porque es súper importante, el reclamo administrativo previo se corresponde con omisiones estatales, entonces la administración omite algo que tiene que hacer y yo reclamo frente a la administración para que se subsane esa omisión. ¿Cómo me juegan los plazos en el caso de una omisión estatal que conlleva que el administrado inicie un reclamo administrativo previo? Bueno, la ley no prevé un plazo alguno, ¿no? Entonces, sí prevé, eso es para la interposición del reclamo administrativo previo. Para la solución, para la resolución por parte del Estado, tiene 90 días más el pronto despacho, que son 45 días más, ¿sí? Y después el plazo para impugnar en sede judicial son 90 días hábiles judiciales, ¿sí? Los otros plazos que les dije anteriores son plazos hábiles administrativos. En cuanto a los recursos administrativos, que se los vuelvo a reiterar, va contra los actos administrativos de alcance particular, el plazo para la interposición de los recursos administrativos que ahora vamos a ver es de 10 o de 15 días hábiles administrativos, dependiendo qué tipo de recurso. El plazo para su resolución suele ser de 30 días y el plazo para impugnar judicialmente, igual que en el reclamo administrativo previo, es de 90 días. Y en el reclamo del artículo 24, que vuelvo a repetir, es el camino para impugnar los actos administrativos de alcance general, la ley no prevé un plazo para su interposición. Para la resolución de un reclamo del artículo 24 tiene 60 días para resolver y igual que en los otros dos casos, el plazo para deducir la demanda judicial es de 90 días hábiles judiciales. Hablemos del artículo 73 del reglamento. El artículo 73 del reglamento establece que los actos administrativos de alcance particular, ¿sí?, como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título, ¿no? Entonces, ¿contra qué procede? Esto procede contra actos administrativos definitivos, contra actos administrativos de mero trámite que lesionen derechos subjetivos e intereses legítimos, y no procede contra actos preparatorios, contra informes, contra dictámenes, aunque fuesen obligatorios y tuviesen carácter vinculante, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para la presentación es básicamente el cumplimiento de los mismos recaudos que en las presentaciones administrativas. Tiene que consignarse cuál es el objeto de impugnación, tiene que establecerse cuál es la conducta que quien recurre pretende en relación con el reconocimiento de esos derechos, tienen que formularse los medios de prueba, tiene que acompañarse la prueba documental e indicar dónde está, y también, producida la prueba, se da vista por 5 días a la interesada a efectos de que alegue, ¿sí? ¿Qué pasa con los recursos? Los recursos que están, porque acá tenemos como 3 temas distintos. Los recursos mal calificados, los recursos con defectos formales insustanciales y los recursos interpuestos ante el órgano equivocado, digamos. El recurso que está mal calificado interrumpe el curso de los plazos. Tiene que ser corregido por el propio Poder Ejecutivo y tiene que ser tomado como recurso jerárquico en función de que con él se agota la vía administrativa. Los recursos que cuentan con defectos formales insustanciales básicamente interrumpen el curso de los plazos y tienen que ser corregidos de oficio por parte del Poder Ejecutivo. Y con respecto a los recursos que son interpuestos ante órganos equivocados,
interrumpen también el curso de los plazos y también tienen que ser corregidos por parte del Poder Ejecutivo de oficio, ¿sí? Vamos entonces a los plazos, bueno, no, porque los plazos en realidad ya los hablamos. Vamos a hablar específicamente de los recursos. Hablemos del recurso de reconsideración, porque ya queda poquito tiempo. El recurso de reconsideración procede contra los actos administrativos definitivos, asimilables a definitivos, interlocutorios y de mero trámite. El requisito de la procedencia de este recurso de reconsideración es que siempre lesione derechos subjetivos o intereses legítimos, sea por razones de ilegitimidad o de inoportunidad, ¿sí? Básicamente el acto definitivo, para que tengan claro, resuelve la cuestión de fondo. El acto no definitivo es asimilable a un definitivo en la medida que impide continuar con el trámite administrativo, y el acto interlocutorio de mero trámite es el que se dicta a efectos de su impulso, digamos, pero sin expedirse sobre el planteo de fondo. También el recurso de reconsideración procede contra decisiones que dicte el presidente, el jefe de gabinete, los ministros y los secretarios de la presidencia con rango ministerial en la resolución de los recursos administrativos. Y por defecto es posible interponerlo contra el acto que resuelve el recurso jerárquico, ¿sí? Para algunos. El recurso de reconsideración debe ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles administrativos ante el órgano que lo dictó, y este órgano es quien tiene que resolverlo. El plazo para resolver el recurso de reconsideración es de 30 días hábiles administrativos, y vencido ese plazo no es necesario que el particular presente un pronto despacho. En el recurso de reconsideración no es necesario, sino que en el vencimiento del plazo sin resolución del órgano se debe interpretar como rechazo del recurso. ¿Cómo se computa el plazo para resolver? A partir del día siguiente de la interposición del recurso, a excepción de que el órgano hubiese ordenado específicamente producir prueba, entonces ahí el plazo corre desde la presentación del alegato, ¿sí? En caso de que se rechace el recurso de reconsideración, debe interpretarse que el interesado interpuso recurso jerárquico de modo subsidiario. Una vez resuelto, debe elevarlo al superior en 5 días, en el término de 5 días, de oficio o a petición de parte debería hacerse de oficio. El recurso de reconsideración no es obligatorio para agotar la vía administrativa. Vayamos al recurso jerárquico. El recurso jerárquico es básicamente lo más importante, es el que habilita en caso de rechazo de la vía judicial. La procedencia es ante los actos administrativos definitivos o asimilables a definitivos. La improcedencia, o sea, no procede contra un acto de mero trámite. Y procede por razones de ilegitimidad e inoportunidad. El plazo para deducirlo, son 15 días, contados obviamente a partir del día siguiente de la notificación, ante el órgano que lo dictó. Se interpone, ¿no?, ante el órgano que lo dictó, y el inferior lo único que tiene que hacer es elevarlo ante el jefe de gabinete, ministro o secretario de presidencia de oficio y en el término de 5 días. ¿Qué pasa si no lo eleva? Se puede plantear la queja ante el superior, ¿sí? Y el recurso jerárquico autónomo, digamos, si no interpuso recurso de reconsideración, debe estar fundado, ¿sí? Si no, no es necesario fundar el recurso de jerárquico si vino con el de reconsideración. Aunque es cierto que se pueden ampliar los fundamentos, ¿sí?, si dedujo recurso de reconsideración. Ya dijimos que respecto de los órganos competentes son para resolver el jefe de gabinete, los ministros o el secretario de presidencia, y si fue dictado por el jefe de gabinete, los ministros o el secretario de presidencia, tiene que ser resuelto por el presidente de la nación. Bueno, después ya nos vamos mucho, pero básicamente el plazo para resolverlo es de 30 días administrativos. No me quiero olvidar de lo más importante. Si transcurren los 30 días, no es necesario el pronto despacho. El plazo se computa desde el día siguiente a la interposición del recurso, y igual que los otros recursos, si se hubiese producido prueba desde que se presentó el alegato, ¿sí?
y podemos hablar que el recurso de alzada, digamos, hablemos de lo último porque ya son las 8. Bueno, no sé cómo venimos con el tiempo. Si quieren hacer una consulta y terminamos acá, si termino con alzada. Flor, Sí, si querés, cerrá con alzada. Tenemos unas dale. consultitas en Face. Si querés, cuando cerrás, te Ah, las leo y dale, vamos. Dale, dale, de una, está bien. Bueno, doy alzada y queja y ya, y básicamente por arriba. perfecto. Bien. El recurso de alzada básicamente procede contra actos dictados por órganos superiores de los entes descentralizados, autárquicos, o sea, ejemplo, porque acá hablo en chino, sobre todo la parte, si no está claro el tema de organización es como medio complejo de entender. Las universidades nacionales, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, el Mercado de Valores, el Banco Hipotecario Nacional, el Consejo Nacional de Educación, ¿sí? Entonces, eso, contra esos procede, digamos. Eso es como que lo importante que sepamos. Los sujetos serían los titulares de derechos subjetivos, quienes lo pueden interponer, o intereses legítimos, aunque están pendientes de incorporar los titulares de derechos subjetivos. Se interpone ante el órgano superior del ente descentralizado, autárquico, quien se va a encargar de elevarlo al órgano competente de la administración centralizada para que lo resuelva. El órgano que debe resolverlo es el secretario, ministro o secretario de presidencia, en cuya jurisdicción actúe este ente descentralizado. El plazo para la presentación es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación y tiene un plazo de 30 días para resolver, ¿sí? Y por último, el recurso de queja, lo que es importante que sepan sería que se interpone ante el superior jerárquico, que puede ocurrir en queja ante el inmediato superior jerárquico contra, digamos, los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento, y siempre que esos plazos no refieren a los fijados para la resolución de los recursos, eso es súper importante. El recurso de queja se resuelve en 5 días sin ningún tipo de sustanciación. Se agrega el informe del inferior solo si es necesario respecto de las razones que hicieron a la tardanza por la cual no se emitió la resolución respectiva. La resolución del superior que resuelve el recurso de queja no es recurrible y nunca se suspende la tramitación del principal. Esto emana del decreto 1883 del 91. Si el superior hace lugar a la queja, deben iniciarse las actuaciones o las acciones tendientes a deslindar la responsabilidad del agente y aplicarle la sanción, ¿sí? Y después, el último recurso, y ahí sí termino, les prometo, es el recurso de revisión, que básicamente lo que determina es que el acto firme no es susceptible de recurso de revisión, salvo de revocación por el propio órgano o por decisión judicial. Pero existen excepciones que serían la denuncia de ilegitimidad, el acto de revisión contra los actos firmes, así que lo dejamos. A ver, digamos que el recurso de revisión no es tan utilizado, por eso lo dejé para el final, solo comprende los casos de ilegitimidad, no de inoportunidad, se interpone ante el órgano que dictó el acto, es resuelto por el superior, y una vez resuelto expresamente o por silencio, renace el plazo de caducidad o de prescripción para demandar al Estado. Bueno, básicamente con eso podríamos llegar a cerrar. Hay mucho más para decir, pero es un tema bastante, con muchas aristas, así que me parece que con eso estamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, voy leyendo, si querés, las consultas una por una. Sí, Arranco de yo las no que... las tengo acá, así que dale. Sí, sí, yo están en Face. De paso, aviso si los que están en Zoom quieren hacer alguna consulta ahora, mientras vamos leyendo las de Face, que vayan haciendo y las vamos resolviendo. Primero nos preguntan, ¿en qué casos se requiere asistencia letrada obligatoria? Porque está el informalismo, dice. Bueno, es lo que yo les mencionaba hace un ratito. Vieron que hay un montón de principios y hay un montón de excepciones a esos principios. El principio es el informalismo. En principio, el administrado nunca
va a necesitar de un abogado, aunque la práctica nos lleva a ver cómo cada vez más los administrados necesitan de un abogado, no porque lo imponga el procedimiento, sino porque la realidad lo impone, digamos. Esa es la triste realidad que no puedo dejar de decir. Pero esto lo digo como respuesta a una pregunta específica. Lo que yo dije en su momento es que cuando hay un litigio que versa sobre la interpretación de una norma que no debería estar en el marco de un reclamo administrativo, ¿no? Porque eso ya es judicial, pero si hay en el marco de un reclamo administrativo, mezclado en todo ese reclamo que yo estoy haciendo, la interpretación de una norma o aquello que supere el conocimiento de un administrado normal, el administrado tiene la obligación de tener la posibilidad de tener un letrado que lo pueda asesorar. ¿Sí? A eso es a lo que voy, porque las actuaciones administrativas, por más de que se resuelvan la mayoría con el silencio de la administración, son totalmente imperiosas para el Poder Judicial. Todo lo que pasó en sede administrativa, en la construcción de que vamos por el mismo camino y vamos por el mismo andamiaje y la administración trata de resolver la petición llegando a la verdad y no defendiéndose como cuando contesta una demanda, para nosotros es súper importante. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Entonces, es importante que se cuente con un letrado en la medida en la que el conocimiento en el marco del informalismo excede el conocimiento de un administrado y el administrado no se puede defender. Claramente, yo después les hablé, deducen mal un recurso y le ponen reconsideración o revisión en vez de jerárquico, en vez de reconsideración, no necesitan un abogado porque la reconducción lo hace la administración de oficio. Pero cuando hay cuestiones más litigiosas, jurídicas, que exceden el conocimiento de cualquier administrado, deberían tener el derecho o la administración debería poner en conocimiento de que ustedes tienen la posibilidad de acceder a un abogado. Esa sería la respuesta. Perfecto. Bueno, y por otro lado nos consultan, si bien el silencio o ambigüedad de la administración contradice el derecho a la decisión fundada, la doctrina y jurisprudencia no pretende resolver expresando que el silencio no implica una declaración tácita de voluntad, sino un hecho jurídico con efectos jurídicos determinados en principio negativo. Claro. Bueno, es que ahí bueno, lo hablábamos antes de empezar la clase, ahí hay todo un andamiaje jurídico respecto de qué concepción tenemos o qué incidencia tiene a ver, más allá de lo que diga la Corte Interamericana, sería sumar en el derecho administrativo, que sería básicamente lo normal. Es como yo toco el timbre de un lugar y a mí me abren la puerta si hay gente del otro lado. Yo hago un reclamo a la administración que nos está dando un servicio de justicia o un servicio a la comunidad en busca de un interés público siempre, porque por algo los votamos, por algo, digamos, tiene todo un trasfondo. Entonces la administración tiene el derecho y la obligación de contestarme lo que yo le estoy pidiendo. Y nosotros no nos tenemos que sesgar en la mirada de que, bueno, no, porque me dice que no, porque el silencio puede ser positivo o negativo. Positivo hay 2 casos nada más en la Argentina, son locales, no se aplica casi, es siempre que no, con esta intención de, bueno, pero te estoy dando la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Eso es genial, digamos, porque el acceso a la jurisdicción debería ser siempre. El problema es si nosotros lo vemos desde la perspectiva de ¿qué pasa con el administrado que quiere acceder a la jurisdicción y tiene la obligatoriedad de hacer un reclamo administrativo previo y esperar 60 días, interponer un pronto despacho, seguir esperando y la administración? ¿Y qué pasa con esos 100 días hábiles administrativos? ¿Cómo juegan mi tiempo para acceder a la jurisdicción? O sea, yo voy a poder acceder a la jurisdicción. Y ese plazo, ¿sí? No hay obligatoriedad ahí por parte de la administración de responderme. Digamos, ¿qué termina? Miremoslo un poco más adelante, y no me voy mucho más porque ya son, seguro ya tienen hambre, pero yo lo que pienso es, ¿qué pasa si la administración realmente valora mi causa o valora mi petición y me resuelve la causa antes de que se sustancie el traslado de la demanda? Y bueno, se allana, se evita la judicialización del caso, la causa termina, ¿sí? Y entonces porque también tenemos que tener en cuenta, chicos, esto cuando vean
cuando vean proceso judicial se van a dar cuenta, litigar contra el Estado no es litigar contra un particular. La demanda no son 15 días, son 60. Cobrarle al Estado no son 10 días, son 3 años. La tasa de justicia, o sea, hay un montón de peros que no es no judicialicemos la causa, es accedamos a la jurisdicción, siempre y cuando la administración haya ponderado mi situación y me haya dicho fundadamente por qué no. Entonces ahí yo veo si realmente yo tengo el derecho o no, o si me estaba equivocando o no. ¿Se entiende? Va más allá de acceder a la jurisdicción, el 10. Sí, yo puedo acceder a la jurisdicción. El tema son los derechos que yo vulnero al administrado, básicamente preguntándonos si yo pido algo, ¿por qué el otro no me contesta? Es como algo más básico, digamos. Y eso, en un nivel legal, y como estudiantes de Derecho, lo tienen que ver en función de lo que venía diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo alusión al 8 y al 25, que lo sigue haciendo alusión, aunque muchos hablen de Fontevecchia, sigue haciendo alusión, y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en función de 75 inciso 22 es irrenunciable todos los derechos que tienen tutelados en la Convención. Y ahí nos habla de la obligación de que la administración o la justicia se expidan en todos los casos sin excepción. Entonces no importa que accedamos o no a la jurisdicción, el tema es tener una respuesta. Sí, sí, coincido y más deberíamos laburar hacia un sistema de administración donde se resuelven las cuestiones en sede administrativa para, bueno, para no colapsar el Poder Judicial y bueno, y en definitiva lo que busca es la ley de procedimiento, ¿no? De que se pueda solucionar los casos en Sí, sede porque además administrativa. cuando uno analiza la esencia del silencio administrativo, uno se ve claramente cuál fue la intención del legislador en su momento. Eran casos de excepción en los que la administración estaba en una situación excepcional y no podía resolver casos específicos. El silencio del 10 no puede ser el uso corriente de la administración para deslindarse de la posibilidad de resolver los planteos de los particulares, justificando que de esa manera le va a tutelar el derecho al particular de acceder a la jurisdicción. Es una obligación que tiene la administración. Entonces, nosotros eso lo tenemos que recalcar y tenemos que, porque además no es lo mismo para yo trabajo en la justicia, no es lo mismo para la justicia que llegue un reclamo, una actuación administrativa con el silencio, que llegue una actuación administrativa que haya pasado por el servicio jurídico, que haya tenido una resolución, que la administración haya ponderado las situaciones, no es lo mismo. Entonces, tenemos que llegar a realmente poder satisfacer las necesidades y todos los derechos y los principios que vimos hoy en el procedimiento, que es básicamente lo que les dije desde el principio, que en el procedimiento administrativo tienen la suerte, o esa es la intención, de que los dos caminan para el mismo lado, que la administración tiene que llegar a esa verdad, ¿sí? Entonces, ya que tiene que llegar a esa verdad y no nos va a poner trabas, sino que va a tratar de caminar con nosotros, bueno, que se expida, que camine con nosotros y que nos muestre que nos estamos equivocando. Y si después nosotros seguimos en el convencimiento de que no nos equivocamos y que la administración sí, ahí judicialicémoslo y que se haga el control de legitimidad y de legalidad de los actos en la justicia por un órgano imparcial. ¿Sí? Perfecto. Después ahí, justo recién nos llegó otro comentario, quien nos consultó respecto a la asistencia letrada, la obligatoriedad, Sí. nos dice, entonces, es una obligación que no está prevista en la ley, pero en la realidad de los hechos es necesario. Convengamos que la gran mayoría de los recursos interpuestos por los administrados están con asistencia letrada. Nada, es un comentario. No, 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 a ver, no necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que pensar en el derecho administrativo como procedimiento, ¿no? 20 años atrás, o sea, tomemos en cuenta el decreto ley del 72 y que estamos en el 2020, los reclamos antes eran como más, ¿cómo les explico? Como más naif. Ahora, el conocimiento del ciudadano ha elevado un poco, los medios han transformado, bueno, de repente esto lo podemos plantear, si a mí se me corta el agua, yo puedo pedir la diferencia, si a mí me quedo sin luz, yo puedo hacer un reclamo ante el ENRE, y cómo tengo que hacer, digamos, el medio lleva a que uno pueda utilizar mecanismos. Ahora, ya cuando la resolución o te ponen un previo y te ponen una reglamentación y uno no sé qué, es como que te sentís medio en un estado de indefensión. Entonces, no es que la ley no lo dice,
Es que sería lo lógico porque para estar en una situación de equidad, digamos. Hay que amoldarse. La realidad es que en el convencimiento que yo planteo, que es que la administración tiene que ir de la mano con el administrado y llegar a la verdad, si a uno se le corta la luz y tuviste que tirar todo de la heladera 3 días, la administración, si es que fue responsabilidad de la administración y no específicamente de Sur o de Denor, debería reconocértelo, digamos, cómo se entiende. No deberíamos pelear. Pero hay otras cosas que nos exceden y que llevan a que tengamos a que nos sintamos un poco más seguros si tenemos un abogado que nos mete los recursos en plazo, porque los plazos, ahí perdimos con los plazos y perdimos. No importa que le hayas puesto lo metiste en el día 11 y eran 10 días y fuiste. Entonces, también la gente trabaja todo el día, se los notifican electrónicamente, eso para un administrado que no maneja la computadora es un tema. Entonces, muchas veces eso también hace que uno se lo dé a una persona que sabe, porque esa persona está atrás de una computadora, se lo notifica, lo contesta rápido. O sea, hay muchos motivos que llegan a que el administrado tenga un abogado, por más de que no sea obligatorio en el marco del procedimiento. También depende de qué tipo de proceso, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, uno ve muchos expedientes en los que administrativamente ya cuentan con un letrado previamente, aunque no es obligatorio. Perfecto. A ver. Bueno, nos llegaron más consultas. A ver. ¿Cómo puedo relacionar la ley de procedimientos administrativos con el mobbing laboral? ¿Cómo puedo reclamar daños de un empleado público debido al ejercicio abusivo del derecho de los funcionarios estatales? No sé Está si- bien, pero ahí no estamos hablando de reclamo administrativo previo. O sea, eso no es procedimiento administrativo. No, no, No no, sé no. ni quién sería la persona que haría la denuncia, digamos. Claro, no, dice eso. O sea, ¿cómo puedo relacionar la ley de procedimientos con el mobbing laboral? ¿Cómo puedo reclamar daños de un empleado público debido al ejercicio abusivo del derecho de los funcionarios estatales? Ok, Eh, hay que eh, ver si esa persona, bueno, nos vamos un poco de la clase, pero habría que ver si esa persona trabaja en el marco de un empleo público para ver qué legitimación tiene, o sea, si esa persona es empleada pública o si quiere imputarle esos daños por el mero hecho de ser un funcionario público, pero de procedimiento no tiene que hacer nada, porque si lo que quiere hacer es una demanda de daños, los daños están exceptuados del reclamo, digamos, del procedimiento administrativo. Se judicializa directamente la causa. Y la ley de contrato de trabajo ahí no tiene mucho que ver, porque si es una relación de empleo público, rige la 25164, que es la ley de empleo público, no sé qué relación tendrá, y tendrá que pedir los daños en el fuero contencioso en ese contexto, ¿no? y Pero la la ley persona de es empleada contrato de pública, nos trabajo, dice. claro, Eh, bueno, tendría que ver qué régimen le rige a ella, si es contratada, si es planta permanente, si le rige la 25164, pero si es una acción de daños y perjuicios, el procedimiento administrativo no rige. Tendría que ir directamente a sede judicial para pedir los daños. No tiene que hacer, o sea, no tiene que agotar la instancia administrativa. Perfecto, bueno, ahí justo nos agradece. Y bueno, y la última consulta es, ¿dónde tengo que recurrir para saber el procedimiento de recursos en lo que respecta a las fuerzas de seguridad? Ajá, bueno, no, ahí tienes, a ver, las fuerzas de seguridad es todo un capítulo aparte. Primero, antes de decir eso, corto con una cosita. En todos los actos administrativos en los que a ustedes les notifican una resolución, en todos los actos administrativos, en función del principio de informalismo, les tienen que informar en todos sin excepción, los plazos que tienen y los recursos que son pasibles de deducir por el principio de informalismo, ¿sí? O sea, bueno, después ustedes lo van a ver en la parte de cuando vean acto administrativo, o si ya lo vieron, no sé, pero el acto administrativo tiene una serie de elementos, ¿sí? En esa serie de elementos, el acto que le reconoce o no un derecho y se los notifica, tienen que tener en la parte de abajo todos los recursos y los plazos que tienen para interponerlos. Lo de las fuerzas de seguridad no se aplica la 19.549,
y depende ahí de cada estatuto específico, digamos. Ahí no hay como una regla específica que yo te diga, mirá, para gendarmería, fuerza, o sea, para prefectura se aplica tal y tal cosa. Capaz tendría que haber una pregunta más específica como para ver cuál es la intención de la pregunta, pero básicamente en el foro contencioso se judicializa el 85 o más o menos por ciento de las causas son causas de personal de las Fuerzas Armadas, generalmente vinculadas a suplementos que no les reconocen o que se los pagan en negro, digamos, escondidos, entonces piden que se les reconozcan como carácter remunerativo y bonificable. Hay toda una cuestión de cuando contesta la demanda, que esto fue toda la vida, diciendo, bueno, a ver, tenés que agotar la instancia administrativa. La respuesta de todo el fuero es que no es necesario agotar la instancia, aunque es cierto que mucha gente deduce algún tipo de reclamo, diciendo, bueno, vos me debés esto, por el tema de la prescripción también, pero en principio, en realidad, pueden judicializar la causa. No sé qué tipo de reclamo sería de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en términos de procedimiento, es que no sé si es una sanción, digamos, como que depende del caso, ¿no? Si es más un tipo de empleo público o si es un reclamo por una diferencia salarial. Ahí depende. Claro, dependería del estatuto Del dependiendo de régimen de qué. cada uno, Sí, sí, de Policía Federal, de lo que dice Gendarmería, sí, de cada uno, específicamente, sí. perfecto. Bueno, Florencia, no nos llegaron más consultas, con eso ya estaríamos, así que, bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por dar esta clase de administrativo. Bueno, no sé si hay algo que vos quieras decir para cerrar. Bueno, gracias a ustedes. No, para mí es un placer, les agradezco a ustedes, a la Centeno, por esta posibilidad. Me parece que está bueno que sepan que estamos en un contexto de pandemia y de desafíos, de un aprendizaje nuevo. Esto de comunicarnos por estos medios es nuevo para todos. Pero bueno, me parece que tenemos que ser responsables, ustedes en seguir aprendiendo, nosotros en seguir enseñando, porque esto no tenemos acá un parate, tenemos la posibilidad de seguir. Entonces, lo que a mí me lleva a dar estas clases y a ser agradecida con la gente que los promueve, es eso, es que hay un montón de gente que está tratando de por distintos medios incitar a que se siga educando, porque necesitamos educación para salir de esto, para entender los decretos de necesidad y urgencia. En este momento el derecho administrativo está como A full. sí, es como que está Sí. en la cúspide, y poder realmente entender como ciudadanos el impacto que está teniendo, si hay violaciones, si no hay violaciones, o sea, y seguir formándonos, y es como lo más importante. Así que bueno, yo les agradezco a todos los que estuvieron, a la Centeno de nuevo, estoy a disposición para lo que necesiten, así que bueno, cualquier cosa que estamos en contacto. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Que no sé si va a Dale, dar Santiago bueno, después lo arreglamos después eso. lo arreglo con él, ahora después Dale. lo llamo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, a vos, hasta luego. Hasta luego.